Obstrucción intestinal es probablemente el cuadro más frecuente quirúrgico después de la apendicitis que ustedes van a ver, ¿sí? Y aquí también la clínica es fundamental, incluso para sospechar la zona de donde es la obstrucción intestinal. La clínica básica es dolor abdominal, vómitos, distensión y ruidos hidroaéreos aumentados de tamaño que pueden cambiar de acuerdo a la localización y de acuerdo a la zona que esté sufriendo, desde metálicos por una obstrucción generalmente que inicia aguda hasta lentos hasta una obstrucción que es por hilio, ¿sí? Acá estas características son características de básicamente construcción es alta versus baja. Recuerden que las obstrucciones altas los vómitos son más precoces, ¿sí? La distensión no es tan marcada como si es en el cuadro de obstrucción intestinal baja, y los ruidos hidroaéreos pueden estar disminuidos en el caso de las altas y aumentadas en el caso de las bajas, ¿sí? Aquí hacia este lado, acuérdense que los cuadros de obstrucción intestinal no todos son mecánicos. Tenemos cuadros mecánicos y cuadros no mecánicos. Mecánicos cuando realmente existe una barrera, y no mecánicos cuando no existe una barrera. Por lo general los que se operan son los mecánicos. Los no mecánicos puede ser un hilio séptico. Hay pacientes con sepsis que no tienen ningún cuadro obstructivo mecánico, pero que sin embargo se pueden confundir con un cuadro quirúrgico y se operan y no tienen nada. Hilio séptico, ¿sí? Hacen pacientes con hilio séptico, o pacientes con hilio posoperatorio. Si los pacientes con hilio posoperatorio hacen sesión abdominal y no se operan, a no ser que pasen los días y el hilio posoperatorio se prolongue. Pero las causas que sí se operan, que es un abdomen quirúrgico, que ustedes van a tener que van a tener que saber manejar, ¿sí? Son los cuadros principalmente mecánicos, porque estos son los que se complican más rápido, son los que tienen mayor riesgos de perforación. Las causas pueden ser por lesiones extrínsecas, ¿sí? Que pueden ser adhesiones. Las causas por bridas y adherencias es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el intestino delgado, por si acaso ha sido preguntado en varios exámenes, ¿sí? Seguido de las hernias, ¿sí? Otras causas son vólvulos, abscesos intraabdominales, carcinoma peritoneal, endometriosis. Y las causas intrínsecas, esto básicamente es en paciente pediátrico o en el paciente recién nacido, que son malformaciones congénitas como atresis intestinales, duplicaciones intestinales, ¿sí? ¿Alguna vez han visto atresis intestinales? ¿No? Es una patología neonatal. Tumoraciones que pueden ser intestino delgado como el intestino grueso, pero son básicamente lesiones que afectan a la pared intraluminal del intestino, ¿sí? Y hay también obstrucciones que son intraluminales pero con pared normal, ¿sí? Entre ellas la intususcepción, el hilio biliar. ¿Se acuerdan cómo es el hilio biliar? Es un cálculo que migra de la vesícula por una fístula enterobiliar y se atrapa ¿dónde? En la válvula iliocecal, ¿sí? Por traumas, por besoars. ¿Algunos han visto un besoar? La cosa más asquerosa del mundo en realidad. He visto uno de pelos, es horrible y apesta, ¿sí? Son pacientes que comen cosas, no se digieren y hacen obstrucción, ¿sí? Esto es importantísimo y sobre todo en los pacientes de altura. Los pacientes de altura tienen mayor predisposición a hacer vólvulos intestinales, pueden hacer obstrucción intestinal, y se ha descrito que tienden mayor porcentaje de hacer una respiración diafragmática, ¿sí? Es decir, mueven menos el abdomen por obstrucción y por dolor y tienen respiración diafragmática como signo clínico. Los síntomas cardinales son estos de acá: dolor abdominal, vómitos, náuseas, ausencia de deposiciones y distensión abdominal. No existe un cuadro de obstrucción intestinal sin dolor. Puede estar todo lo demás, pero no puede dejar de existir el dolor. Incluso pueden haber deposiciones y eso confundirnos, porque puede ser que la obstrucción esté mucho más alta, ¿sí? Y las deposiciones pueden ser líquidas o incluso hasta formadas o pastosas, y eso quiere decir que igual está obstruido, solamente que en una porción más proximal, ¿sí? Eso también ténganlo en cuenta. De esto de aquí es que se deriva el manejo clínico. Sí.
Un paciente con obstrucción intestinal debe tener, y es imperdonable, que no tenga una sonda nasogástrica. ¿Sí? La sonda nasogástrica no solo nos sirve para descomprimir el estómago, nos sirve para que el paciente no siga deglutiendo aire, y tiene que estar a gravedad, por si acaso. Es también un error bastante común. ¿Sí? Yo tuve un paciente con un cuadro de obstrucción intestinal en mi serum, le puse una sonda nasogástrica, la dejé a gravedad, tenía un residuo verdoso abundante, y mi técnico lo clampó porque le estaba manchando mucho, dice, pues, ¿no? Entonces tiene que estar a gravedad. Si está clampada no va a descomprimir nada, ¿sí? Entonces tiene que estar a gravedad, y no solamente es para descomprimir, para disminuir el dolor, para aliviar el dolor, sino que además también sirve para que ustedes puedan monitorizar el residuo gástrico. Un residuo gástrico verdoso tipo alfalfa es diferente a un residuo gástrico claro, ¿sí? El volumen también es importante, ¿sí? Ustedes sospechan, o mejor dicho, el residuo gástrico le da un dato adicional a un cuadro de obstrucción intestinal cuando tienen dos cosas: la coloración y el volumen, ¿sí? Un residuo gástrico verdoso, obstrucción; un volumen elevado, obstrucción. Un residuo gástrico claro no está obstruido; un residuo gástrico en menor cantidad, ¿sí? No es una obstrucción. Esto también los va a ayudar bastante para poder ver la evolución del paciente, como les digo, y además que la gran mayoría de obstrucciones intestinales, sobre todo las que son por vías y adherencias, que son las más frecuentes del intestino delgado, remiten solas, ¿sí? Yo estoy seguro que si tienen un paciente postoperado en su serum que se obstruye, yo estoy seguro que ustedes podrían manejarlo muy bien sin necesidad de referirlo, porque la gran mayoría remiten solas. Con NPO, con irritación y con sonda, remiten, ¿sí? No es necesaria una reoperación al contrario, los inician el círculo vicioso de obstrucción por vías de adherencia, obstrucción por vías de adherencia, obstrucción por vías de adherencias. Esto también está escrito en todos los libros. La obstrucción por vías de adherencias es de manejo médico, ¿sí? Vólvulo intestinal frecuente en pacientes con altura, ¿sí? Sobre todo frecuente en pacientes ancianos. Es una torsión del intestino sobre su eje, es la primera causa de obstrucción intestinal del intestino grueso. Recuerden, intestino delgado, vías de adherencia; segundo lugar, hernias; intestino grueso, vólvulo intestinal. Es más frecuente en sigmoides, ¿sí? Generalmente en sentido antihorario, suele estar asociado a la dieta, y es frecuente en ancianos de regiones altoandinas. Así que aprovecho con eso, atentos con eso, ¿sí? La clínica de obstrucción es de un cuadro de obstrucción intestinal baja, o sea, gran distensión, ¿sí? Mucho dolor, ¿sí? Si hay vómitos, y estos son tardíos, pueden ser fecaloideos, así que también atentos con eso, porque la clínica acá los va a ayudar bastante. Y la radiografía abdominal, signo del grano de café o asa de omega. El divertículo de Meckel es una patología que es principalmente el paciente pediátrico, pero también puede estar en el paciente adulto. El divertículo de Meckel es un rezago de conducto onfalomesentérico. ¿Se acuerdan del Meckel o no se acuerdan del Meckel? Eso también es pepita de exámenes, ¿ah? No sé por qué les encanta preguntar al Meckel. Es bien bacán el Meckel. El Meckel da cuadros de abdomen agudo quirúrgico por tres cosas: inflamatorio, obstructivo o hemorrágico, ¿sí? El que es por un cuadro inflamatorio es muy similar a un cuadro de apendicitis, es decir, paciente con dolor abdominal, que vomita, dolor en mi abdomen inferior, ¿sí? Incluso es bastante frecuente que sea diagnosticado porque se entró pensando que es apendicitis, entran a cirugía, apéndice normal, buscan en ilion y ven Meckel. ¿Saben hasta cuándo tienen que buscar en el intestino para sospechar de un Meckel? ¿Cuántos centímetros? Sí me entienden lo que estoy hablando, ¿no? ¿O no? Los veo con cara de que están perdidos. El divertículo de Meckel es un rezago del conducto onfalomesentérico, ¿cierto? Que se encuentra principalmente en ilion distal, ¿sí? Es mandatorio que si tú entras a un cuadro apendicular y tu apéndice está normal, tienes que revisar el intestino para ver si la causa del abdomen agudo quirúrgico no es un divertículo de Meckel inflamatorio, ¿sí? ¿Hasta cuánto revisan? ¿Todo el intestino? ¿Hasta el duodeno? ¿Quién da más? En realidad dicen que el 85% de los Meckels están en los primeros 90 centímetros, ¿sí? O sea, si quieres tener un poco más de seguridad, anda un poco más allá, pero el 85% de Meckels están en los primeros 90 centímetros, ¿sí?
Algunos le dicen 100 centímetros que debería revisar, pero eso es lo que dicen todas las guías, ¿sí? El Meckel hemorrágico sangra. ¿Saben por qué sangra un Meckel? El divertículo de Meckel en su gran mayoría tiene tejido heterotópico y más frecuentemente es tejido gástrico, ¿sí? El tejido gástrico se ulcera, ¿sí? Por secreción de pepsinas, y el ulcerarse hace que el borde antimesentérico sangre. Perdón, que el borde mesentérico sangre, porque el Meckel está ubicado en el borde antimesentérico, ¿cierto? Creo que con dibujos se entiende mejor. Este es un un ilion distal, ¿sí? Este es un divertículo de Meckel, ¿sí? Que tiene tejido heterotrópico, ¿sí? Productor de gastrina, que cuando se inflama y cuando tiene tejido heterotrópico, ¿sí? Empieza a ulcerar este borde de aquí, este borde antimesentérico. Lo que sangra el Meckel no es esto, por si acaso, lo que sangra es esto, ¿sí? Y eso es lo que da un Meckel hemorrágico. De aquí deviene que el tratamiento quirúrgico del Meckel es resección y anastomosis, ¿sí? En algún momento estuvo indicado que el tratamiento quirúrgico del Meckel era excisión del divertículo, diverticulectomía, en cuña todavía decían, o sea, así. Pues sacaban esto de acá y esto lo unían con puntitos, ¿sí? Si nosotros sabemos de fisiopatología y sabemos que tenemos un divertículo Meckel hemorrágico, sabemos que hacer una excisión en cuña no está solucionando el problema, porque lo que sangra es el borde mesentérico, ¿cierto? Entonces, a raíz de esto es de que lo que se recomienda es una resección y anastomosis, sacar con aproximadamente de 1 a 2 centímetros de margen, porque incluso aquí también puede haber tejido ectópico, ¿sí? Por eso es que el tratamiento indicado es resección y anastomosis. Y el divertículo de Meckel obstructivo, a veces esa longitud del Meckel es larga, que se da una vuelta sobre su eje y obstruye a manera de vólvulo, ¿sí? Este cuadro que está acá, cuando lo vi me pareció recontra bacán, porque lo divide por grupo etario, y ustedes que allá van a ser unos clínicos de la patada, les va a ayudar bastante. Está en neonato, infantes de 1 mes a 2 años, o sea, lactantes, ¿cierto? Entonces, tanto menores como mayores, preescolares, escolares y adolescentes. Entonces, mire, Meckel, en neonatos no, pero sí en infantes, ¿sí? Meckel tiene dos curvas de aparición. Una son en lactantes menores, que está asociado a la vacuna por rotavirus, ¿sí? Perdón, me estoy hablando de intussuscepción, ¿sí? Me estoy confundiendo con intussuscepción. El divertículo de Meckel se suele presentar a partir en infantes con lactantes, ¿sí? Pero también puede ser diagnosticado hasta la edad adulta. En muchos casos incluso es asintomático, ¿sí? Y nunca llega a producir ninguna enfermedad, ¿sí? Incluso como hallazgo, si tú entras a operar una vesícula, una apéndice y encuentras un Meckel y no está inflamado, tampoco está indicado quitarlo, según algunas guías, ¿sí? Porque es solo un hallazgo. La intussuscepción es también un cuadro de abdomen agudo quirúrgico grave que van a tener que manejarlo ustedes también, ¿sí? Y esto es lo que le decía, de que es más frecuente con los 2 picos, en la edad preescolar, ¿sí? Y en los lactantes menores. Lactantes menores, producto generalmente después de la vacuna por rotavirus, ¿sí? Por hipertrofia adenoidea, por hipertrofia de los ganglios, y en preescolares son por los famosos lead points, o puntos guía anatómicos, que puede ser por una apéndice inflamada, por cualquier cosa que haga que se invagine, ¿sí? Generalmente cuerpos extraños, comieron algo, no sé. El cuadro clínico es dolor abdominal, masa palpable y es en jalea de grosellas, ¿sí? Muchos de estos pacientes, afortunadamente para ustedes, se pueden desinvaginar, ¿sí?
pero si no se desinvaginan, ese intestino invaginado tiene sufrimiento intestinal y puede llevar a una resección intestinal, que en niños pequeños puede ser catastrófica, ¿sí? ¿Qué pasa si tienen una invaginación intestinal, ¿sí?, con un paciente que no lo pueden referir? Supongamos que tengan ecografía. La ecografía dice, su ecografista que ha hecho su curso así en Quito, le dice: doctor, esta es una invaginación intestinal, no podemos referirlo, ¿qué hacemos? Dilatación, sonda no. El cuadro no es, mejor dicho, es un cuadro obstructivo, pero es un cuadro quirúrgico más que todo por sufrimiento intestinal por dolor isquémico. El paciente con invaginación intestinal sí puede vomitar, pero el problema generalmente no es obstructivo. Una sonda te podría ayudar porque, como cualquier cuadro obstructivo, pero no es parte del manejo. ¿Para qué? Así es, lo que dice la doctora se llama descompresión neumática o descompresión hidrostática. Se debe hacer solamente en pacientes estables, no se debe hacer en pacientes inestables. Pero si ustedes se dan, toquen madera, con la situación de que tienen un paciente que no pueden referir, ¿sí?, y tiene una invaginación y el niño está con sufrimiento intestinal, con un cuadro quirúrgico, está indicado por una sonda rectal, es una desinvaginación hidrostática o neumática. Es decir, le pasan aire por la sonda para desinvaginar, o le pasan suero fisiológico por la sonda para desinvaginar. Solamente funciona en las invaginaciones colocólicas o ileocólicas. No funciona en las invaginaciones ileoileales. ¿Por qué? Todo tiene su porqué, entonces, sobre todo en la cirugía. Porque su aire y su agua que van a infiltrar, porque van a instilar por ahí, no va a pasar la válvula ileocecal. Entonces no los va a ayudar ahí, ¿sí? Bueno. Enterocolitis necrotizante en neonatos. Esto también es frecuente, por si acaso, deposiciones de sangre, pero por deglución, ¿sí? Que los niños los bebitos degluten sangre, pues no se asusten, no es nada quirúrgico. Enfermedad de Hirschsprung, que es algo raro, pero sin embargo también es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico en neonatos. Son pacientes que se distienden, ¿sí?, con trastornos en la eliminación del meconio, y esto sí lo ayudan bastante con una sonda rectal. Pasan la zona agangliónica y no debería haber problema. El paciente debería eliminar flatos, eliminar deposiciones con una sonda de un buen calibre y poder manejarlo. O sea, un Hirschsprung no tendría por qué perforárseles a ustedes sabiendo esto, ¿sí? Listo. Y esto, para terminar, porque también es, como les había dicho, es la segunda causa de abdomen agudo quirúrgico, después de bridas y adherencias, que son las hernias. El objetivo de esto no es que ustedes sepan todas las hernias, ni que el tratamiento de las hernias, que es un tema aparte, que ya si quieren lo vemos en otra clase, encantado de esto, sí, pero aquí es ver cómo es que una hernia se convierte en un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, cómo es que ustedes pueden hacer para manejarlas, porque también es una emergencia. Y estas son hernias encarceradas o son hernias estranguladas. Sí, las hernias encarceradas son las que producen obstrucción, las hernias estranguladas son las de que disminuye el flujo sanguíneo y también puede causar isquemia mesentérica, mejor dicho, isquemia intestinal, perdón. ¿Sí? En esta figurita de aquí es una breve descripción de las hernias. La hernia epigástrica, que está por encima del cordón umbilical, ¿sí?, generalmente en línea media, ¿sí?, se suele operar, se cierra el defecto de la línea alba y ya está. La hernia umbilical, que es la que protruye por un defecto del anillo umbilical, se opera recién a partir de los 2 o 3 años. No se opera antes, porque la gran mayoría de niños con hernias umbilicales cierran solas, ¿sí? Si hay un niño que lo quieren operar antes, no está bien, ¿sí? La gran mayoría cierran solas, así que se operan después. Las hernias incisionales, ¿sí?, cuando suturamos, mejor hicimos una cirugía y afrontamos mal la aponeurosis principal. La aponeurosis es la capa más potente y que debería ser muy suturada para evitar las hernias incisionales. Entonces, cirujano suturó mal la aponeurosis y tiene una hernia, es una hernia incisional, ¿sí? Y le echa la culpa al residente, al interno que se la dio. Esa es una hernia incisional. La hernia de Spiegel, que es una hernia del borde antimesentérico, duele,
¿sí? Suele ser reductible porque es una hernia por peñiscamiento, al igual que la hernia de Richter, que está más abajo. Las hernias inguinales, ¿sí? Que pueden ser hernias inguinales directas o indirectas. Las hernias inguinales indirectas son predominantemente en niños por un defecto del cierre del conducto peritoneo vaginal, ¿sí? Y las hernias directas son las hernias que, como su nombre lo dice, salen directamente por la fascia transversales, aprovechan la fascia transversales por una debilidad y protruyen por allí, y son las llamadas hernias directas. Y las hernias femorales que salen por el anillo femoral, ¿sí? Ese es un esquema de cómo es que causa dolor una hernia de Richter por peñiscamiento, ¿sí? Esta es una hernia estrangular. Esta es una hernia umbilical, que como ustedes pueden ver, está con cambios de coloración, ¿sí? Estas hernias son las que van a significar para ustedes las emergencias, ¿sí? Las hernias estranguladas, las hernias encarceradas, ¿sí? Son las de que ustedes van a tener que manejar en el primer nivel de atención, y sí les pueden dar un beneficio de acuerdo al tratamiento que ustedes les ofrezcan. Hay hernias con nombre propio, altamente preguntadas, las hernias de Richter por intestino peñiscado, la de Littré, que es una hernia que contiene el divertículo de Meckel, ¿sí? La hernia de Amiens es una hernia con saco inguinal y que ahí contiene el apéndice cecal. La hernia de Garregot, que es una hernia con apéndice cecal pero en el saco crural, o sea, es una hernia crural con apéndice, ¿sí? La hernia de Spiegel, que protruye por la línea semilunar en el borde lateral del recto y la línea semilunar, por ahí se mete la hernia de Spiegel y duele. También su signo característico es el dolor, ¿sí? Y la hernia de Mail, que es una hernia de doble asa herniada, es decir, dos asas intestinales se hernian en el saco herniario. Doctor, ¿qué puedo hacer yo para mi paciente con una hernia estrangulada? Aparte de referirlo, ¿sí? Tienes que ofrecerle un manejo inicial, ¿sí? O lo que también se llama como taxis o reducción manual, ¿sí? Es muy difícil reducir una hernia en un paciente despierto con dolor. De verdad es muy difícil. La gran mayoría de pacientes no va a colaborar, le duele. Estamos hablando de pacientes que tienen signos de irritación. Entonces necesitamos tener ciertas técnicas y ciertas artimañas para poder reducir esta hernia. Primero el paciente tiene que estar en decúbito supino, ¿sí? Y con ligero tren. Eso quiere decir con las piernas levantadas, ¿sí? Así disminuimos la presión intraabdominal. Esta es una figura que muestra cómo es la técnica en el caso de una reducción de hernia, ¿sí? Inguinal. Lo que muestra esta mano de aquí es que está haciendo una compresión sobre el anillo inguinal de tal manera que está horizontalizando el canal y con la otra mano está buscando reducirla, ¿sí? Una hernia inguinal, si es que ustedes no horizontalizan el canal inguinal, va a ser muy difícil que la puedan reducir. Recuerden que el canal inguinal es un tubo tridimensional, ¿sí? Entonces tienen que tratar de horizontalizarlo para poder reducir la hernia. Eso lo hacen apretando el anillo inguinal y con la otra mano introduciendo el contenido herniario. ¿Qué pasa si con eso no funciona? Tienen que sedar al paciente, ¿sí? Y está indicado sedarlo con midazolam, ¿sí? 0.2 miligramos kilodosis, ¿sí? Es una sedación suficiente como para relajar al paciente y para poder relajar la pared muscular. La gran mayoría de hernias, sobre todo las estranguladas, reducen con farmacoterapia, o sea, con midazolam, ¿sí? Y una vez de que ya le hiciste el midazolam, puedes volver a intentar reducir la hernia. ¿Cuántas veces, doctor, puedo intentar reducir la hernia después que ya le di el midazolam? 3 veces, ¿sí? No lo hagan más de 3 veces porque pueden lacerar el asa intestinal y pueden dañar aún el contenido herniario, ¿sí? Y también el continente. Ahora, si hay signos peritoneales, las maneras de reducción están contraindicadas, ¿sí? Esto lo pueden hacer solamente cuando no hay signos peritoneales.
Y finalmente, ese es el cuadro de antibiótico-terapia que les había mencionado, que les va a ser súper útil en su posta en Chumbivilca, ¿sí? Es antibiótico-terapia empírica en el abdomen agudo quirúrgico. Les había mencionado que en el abdomen agudo quirúrgico proliferan gram positivos, Apodominio E. coli y también anaerobios. Esos 6 antibióticos de ahí cubren bastante bien la flora intestinal, ¿sí? Y esos 6 antibióticos de ahí son los 6 antibióticos que mínimamente estoy seguro deberían tener, al menos 4 o al menos la gran mayoría lo van a tener en su puesto. Así que estos van a ser sus armas de batalla, ¿sí? Esto está bastante dirigido a la clase de hoy, porque si ustedes buscan en una guía gringa, ¿sí? O en Lab Today o en Scopus o en lo que quieran, le van a decir amoxicilina clavulánico, pipetazo, ¿sí? Cefasolina, cefepime, ¿sí? Que ni en sueños le van a tener ahí, ¿sí? Pero esta sin embargo es bien básica y les va a servir bastante. Esta guía así chiquitita la hice, me acuerdo, cuando éramos recién con unos amigos, y era la antibioterapia que usamos así, pero casi todos los días en el paciente quirúrgico, o sea que les va a servir bastante. La dosis está tanto ajustada para niños como para adultos en el máximo dosis al costado, ¿sí? Les sugeriría que se bajen el taquetomo. El taquetomo, no sé si han escuchado el taquetomo, es un libro de farmacoterapia que también tiene, o sea, mejor dicho, te da las dosis de todos los fármacos, incluidos pediátricos y adultos, y con indicaciones de cómo usar, con cuánto mezclar, cuánto de mililitro, cuál se mezcla en cuánto volutrol, volumen de fusión, todo. Y lo bueno es que ya tienen celular con estas cosas, entonces lo tienen ahí y está a la mano al toque. Estas 6 que les había mencionado, el cloranfenicol, la dosis de 50 a 100 miligramos kilo día, ¿sí? Cada 6 horas, con no dosis máxima de 4 gramos al día, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente con un abdomen agudo que sospechan de una apendicitis, el cloranfenicol es una muy buena antibiótico-terapia de inicio, por si acaso. La gentamicina, la dosis de 2 a 7.5 miligramos kilo día cada 8 horas o cada 24 horas, según como ustedes gusten, ¿sí? Clindamicina, lo dividen en infección leve o moderada, 20 kilo día, o severa, 40 kilo día, que puede ser cada 6 u 8 horas, o cada 6 horas o cada 8 horas, ¿sí? Amicacina de 15 a 22 miligramos kilo día, dividido cada 8, cada 12 horas, y con dosis máxima de 1.5 gramos día, ¿sí? O 500 miligramos cada 8 horas en el caso de un adulto. Metronidazol de 22.5 miligramos kilo día, cada 8 horas, o sea, dividido en 3 días, máximo 1500. La dosis máxima que está hacia el lado es para adultos y la dosis de intermedia está ajustada para pediátricos, por si acaso, ¿sí? Ceftriaxona también pueden usar de 50 a 65 en caso de infección leve a moderada, y en caso de severa de 65 a 100. También pueden usarlo sin miedo, sin ningún problema. Dosis máxima 4 gramos día, ¿sí? Acuérdense también de que esto va a depender de las horas de evolución que tenga su paciente, ¿sí? Pueden utilizar doble cobertura antibiótica si quieren cubrir tanto gram negativos como anaerobios. Más, yo les sugeriría que usen, si ustedes tienen solo esto y tienen un paciente con un abdomen agudo quirúrgico, tienen que utilizar doble cobertura quirúrgica en el caso de ustedes que van a tener un urbano marginal, con toda seguridad, ¿sí? Que probablemente se demore en llegar el paciente, que probablemente se demore en evaluarlo, ¿sí? Y aquí pueden jugar con asociaciones de antibióticos. Cloranfenicol va bien con gentamicina, ¿sí? La mezcla puede ser CAF-genta, ¿sí? Clinda amica, ¿sí? Y ceftriametro. Esas combinaciones les va a servir bastante. Y aquí se van a enfrentar con algo que es una realidad, que es que muchas veces, y nos ha pasado, y estoy seguro que se ha pasado hasta acá en Lima, en sus hospitales, cuando refieren a un paciente, que dicen, no lo refieres ni con antibiótico ni con analgesia, para que el cirujano de allá lo vea y nos crea que es un abdomen quirúrgico, ¿cierto? Y en realidad sí es complicado, porque como cirujanos sí queremos ver un paciente sin analgesia, ¿sí? Pero la situación por la que pasan ustedes es diferente, ¿sí?
¿sí? Están a horas de probablemente un centro de referencia, ¿sí? Y ustedes son médicos con la capacidad de diagnosticar un abdomen agudo quirúrgico. Por tanto, no importa qué les diga el médico que acepte la referencia, ¿sí? El tratamiento indicado está, ¿sí? La analgesia y la antibiótico-terapia indicada está. Si el paciente llega súper bien hacia el centro de referencia y no le duele, no es porque ustedes hayan hecho mal el diagnóstico, sino porque ustedes le han dado un tratamiento adecuado y han aguantado un cuadro quirúrgico. Hay incluso estudios que ahora los cuadros apendiculares los están tratando con antibióticos, que me da cólera porque me va a dejar sin chamba, pero los va a ayudar bastante la antibiótico-terapia un abdomen agudo quirúrgico. Y no es porque hayan diagnosticado mal, sino es porque le han dado el tratamiento adecuado. La función del médico que lo recibe es aceptar a su paciente y evaluarlo, porque ustedes están en el primer nivel de atención y su paciente necesita un manejo hospitalario que probablemente ustedes no tengan. Así que eso tienen que metérselo bien en claro en la cabeza. Ustedes ya son médicos y tienen que resolver los problemas de su nivel de atención, ¿no? Así que nada, chicos, en eso es todo. Espero que les haya servido bastante y suerte cuando escojan con sabiduría.